Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. ¿Novedades perfumeras? Sí. Bueno, no tanto. Intro, señoras y señores. Bien, review fantasma. Sí, se retoman las review fantasmas, pues porque me da la gana. Vamos a ver cómo funcionan. Señoras y señores, Mercadona acaba de lanzar hace nada para el Día del Padre Verissime Sicily. Notas declaradas no hay ninguna, pero tampoco hace falta mucho porque cuando vayáis a ponerle el olfato a esta fragancia vais a descubrir que efectivamente es cítrica a rabiar. Es muy Javier Orgaz. ¿La tengo? No. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana, básicamente. ¡Hala! A jugar a la pala. Bien, es una fragancia en concentración eau de parfum en 100 mililitros y voy a explicar por qué no me la compro. Porque no me apetece tener más cacharros en mi casa. O sea, viene con un pedazo de bolsa, bandolera, y no tengo ganas de más trastos ni de más cacharros. Lo siento. ¿Qué hubiera...? ¡Ah, pues regálala, Orgaz! No quiero regalarla. Yo no soy una ONG. No regalo nada. Para tenerla ahí y tirarla a la basura, así literalmente, prefiero no tenerla. Entonces, viene con una bandolera color gris, plasticazo. Vamos de pie. ¿Qué hablas? En fin. Pues esa es la presentación que lleva. Las botellas, ya sabéis que los Verissime son reciclables, podéis desenroscar y podéis luego, una vez que se termine, pues echar lo que queráis o incluso verter en otro botecito para hacerlo más llevadero el tema de llevarla encima y portarla, porque la botella pesa bastante. Es muy tocho. Vale, esto por ahí. En el tema de lo que es la duración, es una fragancia que no rinde mucho. Es una fragancia concentración de parfum, como ya he dicho, que nos va a brindar 5 horas, no más, y entre medio de esas 5, ¿habrá que reaplicar? No, no creo que sea necesario reaplicar, pero cítrica a rabiar, con toques herbales, que luego va para abajo. ¿Qué es lo que lleva en la composición? Pues efectivamente va cargadísima de cítricos a rabiar y lleva también notas verdes. Cuando le pongáis el olfato encima y como no estaréis muy acostumbrados a determinada perfumería, nicho, os va a costar trabajo identificar, a qué se puede parecer o a qué se puede dejar de parecer para acá, para allá, ¿vale? Luego 400.000 personas encontrarán 800.000 parecidos razonables, pero si tendemos y atendemos a lo que está haciendo RNB con respecto, siempre cambio el nombre, pero bueno, espero que sea RNB, con respecto a la perfumería de Mercadona, lo que hace es que tiende siempre a coger, lo digo en serio, coge tops ventas y en el caso de los masculinos se va siempre o casi siempre, como con las My Soul, a la perfumería nicho, ¿vale? Y esta vez ha hecho lo mismo, se ha ido a perfumería nicho. Mercadona no se va a poner a hacer algo que tenga reminiscencias, no sé, pues de algo que ejecute Puig, por ejemplo, un Antonio Banderas o algo así, o una Vittorio Luchino, no, o una Benetton, que también hacen Puig, los tengo como ejemplo. No va a tirar por ahí, va a hacer algo del rango alto. Algo del rango alto es Acqua di Parma. Y no se han cortado un duro. Señores míos, no se han cortado un duro. Esta fragancia es clava a una Acqua di Parma y a partir de aquí, y ya podéis ver perfectamente cualquiera de los vídeos porque tenéis donde elegir. Porque, por ejemplo, está Colonia Futura de Acqua di Parma y luego está la Colonia Pura de Acqua di Parma, ¿vale? Pues podéis quedaros con cualquiera de las dos, ¿vale? Así tal cual, porque es así. No se han cortado un duro y han dicho Acqua di Parma, vamos a por ello. Y lo han conseguido, porque es súper fresca, es muy agradable, es una fragancia que viste la ropa, es una fragancia sport, es
disponible absolutamente por todo el mundo, forma parte de una fragancia que tiene una idea y un diseño completamente familiar, que no solamente sirve para el padre, sino que sirve para todo el mundo. Pero dejaros de historias mentales y de pajarracas, ¿eh? Lo digo en serio, esto es, y la llevo plantificada encima, esto es un Acqua di Parma. Pero totalmente. Totalmente. Y a partir de aquí, pues, pero que sepáis que es Acqua di Parma. No hay más. Subida en cítricos, con nerolí, con petigren, todo lo que tiene que llevar una Acqua di Parma, todo esto lo lleva. Todo esto lo lleva. No hay más. Y es lo que es y es lo que hay. ¿Por qué no me la he comprado? Pues a ver, vamos a ver si es que yo tengo las Acqua di Parma, ¿para qué me las voy a comprar otra vez? Cuando me apetezca, pues digo, pues mira, me compro la Verissime, pero es que no me apetece tener el cacharro ese de bolsa pegando vueltas por aquí en el estudio. Es que si giro la cámara y veis la de cacharros que tengo nada más que de los sets, ya sería coger y volverse auténticamente loco. La parte de arriba del armario, que está aquí arriba, está llena con 1, 2, 3, 4 filas de cajas de cosas que llevan los sets. ¿Para qué los tengo ahí? Pues no lo sé. La verdad que debería de tirarlo, pero ahí están. Entonces, eso por ahí. Quiero que sepáis que es una fragancia que merece la pena. Pero es una fragancia que hay que reaplicar. 5 horas de duración, buena. A partir de... Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que los cítricos en el momento que pasa, pues probablemente a partir de la segunda hora hacen así y se van abajo, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es el aporte en ropa y sobre todo la consistencia en verde que tiene. Tiene una consistencia en verde que es fresco, recién cortadica, muy césped, es chispeante la fragancia, tiene toque crujiente, entonces todo esto se agradece, pero evidentemente quiero que sepáis que nos enfrentamos a una fragancia que es completamente versátil a nivel de que se lo puede poner cualquier persona de la familia, da igual si sea hombre, mujer, niño, niña, para los chiquillos va perfecto, perfecto, de verdad. Es que me gusta mucho para los niños y las niñas. Es que va perfecto. Las Acqua di Parma, como siempre digo, hay que tenerlas ahí, puestas para que la use toda la familia. Las Acqua di Parma tienen, hombre, a no ser que sea una mirra o cualquier cosa de esta que sea, pero si son las colonias más, pues eso, más familiares de Acqua di Parma, tienen que estar puestas para que las use la familia. Y eso le pasa a esta Verissime Sicily, que es así. No es de otra manera. Es frescura y hay que reaplicar. ¿Con un traje queda bien? Queda perfecto. Con un traje queda perfecto, viste la ropa y en ropa te aguanta 8 horas tranquilamente, si no más. Porque está impregnado en ropa, en tejido. Entonces es normal que te aguante la existencia. En piel no. En piel 5 horas y luego otra reaplicación, ¿vale? Que está muy bien. Está muy bien. Pero si atendemos a que hay que entenderla como una colonia. ¿Por qué? O un agua de colonia de los señores de Acqua di Parma, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que es que no es otra cosa. Es que no es otra cosa. Entonces, tener muy claro que son 5 horas perfectas, cae en ropa y os aguanta perfectamente 8 horas, pero ya no en piel, ¿eh? En piel no. Y hay que reaplicar. A partir de en la 5ª hora yo haría una reaplicación y seguiría ya zumbando y me olvidaría de ella. Por eso también lo bueno que tiene es que puedes desenroscar y verter en otro sitio para llevarla encima, pues mucho más fácil y que no sea el portarla tan sumamente complicado. Pero que aquí sí que tengo autoridad yo para decir que esto es una Acqua di Parma, pero vamos... Es que no se han cortado. No se han cortado ni esto. Ni esto. Bueno, edades. Es muy juvenil, ¿vale? No puedo decir que es una fragancia de papito, porque no es una fragancia de papito. Es una fragancia familiar. Punto. Súper, súper agradable, ¿eh? La he estado probando ya 2 días. Ahora mismo acabo de llegar también del Mercadona a echármela. Y son los rendimientos que tiene. Las notas, pues ahí están. Indeclaradas. Indeclaradas, pero tampoco hace falta que las declaren. O sea, es que esto es un cántico a Acqua di Parma. Y ya está. ¿Qué es lo próximo que estará por llegar? Pues no lo sé. No lo sé.
¿Que para ser una concentración eau de parfum es escasa? Sí, porque con este tipo de concentración y con la duración que tiene, la prestancia que tiene, directamente podrían haber hecho un agua de colonia, pero entonces a lo mejor al poner agua de colonia verissime se les hubiese visto demasiado el plumero. Pero es que poner Sicily también se les ve mucho el plumero también por ahí. No hay más. Debéis de saber esto. ¿Hay maderas en el fondo? Sí, hay maderas, pero no dejan de ser una cosa meramente presencial para dar un poco de fijación y poquito más. Madera de cedro, quizás un pelín de madera de kayak y poquito. De verdad, he estado mirando el INCI, no es un INCI muy extenso, es muy poquito, pero esto es cítrico, esto es bergamota, limón, toque cítrico también por la parte de una mandarina o una naranja, por supuesto, incluso hasta con toque de lo que sería la ralladura, muy sutil, cuidado a lo que estoy diciendo, y efectivamente entramos con Petitgrain, flor de azar del naranjo, y de ahí ya sí que nos vamos a los toques verdes, con ligeros matices en rosa, muy sutiles. Es que se han currado una Aqua di Parma. Tirar para la pura o la colonia, o la futura, o la pura o la futura, y os quedáis con una de las dos, la que más os guste. Seguramente habrá alguna más, pero esto es una Aqua di Parma. Que me estoy repitiendo, y ya no me da la gana de repetirme más. Señoras y señores, a ver, estela, proyección, duración. Bueno, sí, en la salida 2 metros de estela, 2 metros de proyección. Esto también tengo que decirlo, ojo, cuidado, que es potente en la salida y luego se va retrayendo. No se retrae muy rápido, también tengo que decirlo, O sea, que va a estar así, seguramente, pues posiblemente durante unos 45 minutos. Ojo, cuidado, que no es ninguna tontería. Luego, para abajo, no a ras de piel, se queda perceptible perfectamente por 70 centímetros, un palmito y tal, y se queda formándote un halo alrededor de todo tu cuerpo serrano. O sea, que muy bien, es que está muy bien, pero no es precisamente original. Y es que es lo que hay cuando te atreves a hacer cosas que efectivamente, como ya dije, cuando te metes en temas de colonias, nerolís y cosa muy cítrica, la originalidad no la tienes en absoluto. En absoluto. Porque fragancias así hay 800.000, pero es que a estos de Mercadona se les ve mucho el plumero porque sabemos perfectamente hacia dónde van y qué es lo que quieren. Y quieren tener una réplica absoluta de lo que es una Aqua di Parma. O futura o pura. Da igual, pero es una Aqua di Parma. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosa muy sencillica en alemán, pero recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar... No sabéis cómo de agradecidos, señores míos y señoras mías. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. You got